Ustedes están viendo las imágenes, las más recientes imágenes publicadas por la agencia Reuters sobre operativos de Estados Unidos en la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico. Las imponentes maniobras son reveladas horas después de que la misma agencia de noticias informara sobre la inminente activación de una nueva fase en las operaciones de Estados Unidos contra el narcoterrorismo en el hemisferio y particularmente contra el régimen de Nicolás Maduro, acusado de ser la cabeza del cartel de los soles. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, en compañía de Jorge Adrián Orozco, periodista del programa La Noche. Jorge Adrián, hola, buenas noches. Hola Claudia, buenas noches para ti. Un orgullo nuevamente estar aquí a tu lado para ver el punto clave de la noticia, porque realmente la noticia sigue estando muy cerca, en el sur del Mar Caribe. Y por supuesto, toda la expectativa que genera la declaratoria del Cartel de los Soles ya formalmente como organización terrorista extranjera para Estados Unidos. Esa es la noticia. Nicolás Maduro y su régimen criminal quedaron ya declarados oficialmente por Estados Unidos como terroristas este mismo lunes 24 de noviembre, tal como lo había advertido la administración de Donald Trump. El Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles, dirigido por el dictador de Venezuela, como organización terrorista extranjera. Es decir, se hace en este momento y en este día ya se hace oficial. Las designaciones de organizaciones terroristas extranjeras desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y son un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que abandonen el terrorismo. La noticia, al mismo tiempo que el gobierno Trump cataloga formalmente terrorista al Cartel de los Soles, el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó a Puerto Rico. En este territorio están desplegados por lo menos 4.000 marines de los más de 15.000 desplegados en el Caribe. En Puerto Rico está la base principal de la denominada Operación Lanza del Sur. El martes, el general Kane tiene previsto viajar igualmente a Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales. General de la Reserva Arthur Garfer, secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, alto oficial de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, estuvo además como capitán y mayor en operaciones especiales contra el narcotráfico en Colombia durante la puesta en marcha del llamado Plan Patriota en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, un hombre que conoce muy profundamente cómo funcionan estas organizaciones narcoterroristas y también la mentalidad de cómo se pueden combatir desde los Estados Unidos. General Arthur Garfer, para nosotros es un placer y un privilegio poder contar con usted aquí en el programa La Noche en NTN 24. Bienvenido. Claudia, muy buenas tardes allá en Bogotá. Mira, aquí en Estados Unidos, estoy en Washington, la expectativa de los periodistas es muy grande cada vez que hay una noticia de estas. Pero ya no es una novedad decir que el Cartel de los Soles es designado narcoterrorista. Lo que cambia hoy es que oficialmente entra en vigor esa denominación. ¿Esto qué permite en las operaciones? ¿Qué hace? Frente a los carteles de la droga considerados narcoterroristas a partir de que ya entra en vigor esa designación, general? Sí, ya oficialmente permite que otras agencias del gobierno federal de los Estados Unidos puedan tomar otras acciones legales dentro de las Cortes Federales y ejercitar otras funciones para poder cerrarle el cerco al Cartel de los Soles en sus operaciones dentro o hacia los Estados Unidos. El designar el Cartel de los Soles una entidad terrorista no es nada nuevo. La administración Trump ya lo había hecho con algunos carteles mexicanos. Ya era algo que el presidente Trump había dicho que iba a hacer para combatir el narcotráfico y los narcoterroristas. Y en este caso, no solamente Maduro, o sea, estamos hablando de Diosdado Cabello, estamos hablando de Vladimir, estamos hablando de un sinnúmero de personas que componen ese entorno del Cartel de los Soles. General,
¿Qué opciones habilita concretamente el hecho de que una organización como el Cartel de los Soles ya quede hoy formalmente incluida en esta lista como una organización terrorista extranjera? Sí, o sea, la formalización de eso ahora lo que permite es que los Estados Unidos continúe utilizando todos los elementos del poder nacional para poder contrarrestar la amenaza directa e indirecta del Cartel de los Soles y los narcoterroristas que componen esa organización, con el fin de ir denegando y erosionando la expansión y las operaciones de ellos en las cuencas del Caribe, dirigido hacia los Estados Unidos. General Garfer, ¿qué significa el hecho de que el mismo día ya que entra en vigor esta designación, allá a Puerto Rico llega el general Dan Kane, que hay que recordar es el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó a Puerto Rico, ahí, como decía Jorge Adrián, son 4.000 marines de los más de 15.000 que están en el Caribe, y Puerto Rico se convirtió en una base, o en la base más importante de la Operación Lanza del Sur. El hecho de que esté el general Kane ahí, en Puerto Rico, y desde ahí planeando su viaje a Trinidad y Tobago, ¿cómo lo podemos leer? ¿Se avecina ya un operativo gigante en tierra, en Venezuela, quizá en Colombia? ¿Cómo lo está interpretando usted? ¿Cómo lo está analizando usted? Bueno, es la segunda vez, la segunda visita del general Kane a Puerto Rico. El primero fue en septiembre. Pero esta visita se da o coincide, ¿no?, con la celebración de Acción de Gracias en los Estados Unidos, que acá en Puerto Rico también, que se celebra este jueves. Así que esto es algo muy rutinario que hacen los líderes militares y políticos de los Estados Unidos, de viajar a través del mundo y visitar sus tropas que están desplegadas durante esta época festiva. Pero sí podría decir que el general tuvo que haber recibido algún tipo de brief sobre las operaciones que se están llevando a cabo, la disposición de tropas, un assessment sobre la capacidad y la capabilidad de las fuerzas en la región. Y entonces, pues, continuará a Trinidad y Tobago, donde también tendrá la oportunidad ya de hablar de manera diplomático-militar con la primera ministra de Trinidad y Tobago. Digamos que el cerco se le está cerrando a Maduro y a los narcoterroristas venezolanos y a aquellos que los apoyan y los ayudan en la región de la cuenca del Caribe. Y entonces pues veremos a ver cuál es esa línea de tiempo que seguirá el gobierno y la administración del presidente Trump. Y en medio de esta visita a Puerto Rico del general Kane, este es un punto clave de la noticia. La drástica decisión de Washington pone al Cartel de los Soles al mismo nivel de peligrosas organizaciones extremistas, criminales y terroristas, entre ellas Hamas, Hezbollah, ISIS y Al-Qaeda. El Cartel de los Soles, como podemos ver en pantalla, ya encabeza la lista negra de 92 agrupaciones en el registro federal de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Estados Unidos. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, noviembre 20 de 2025. La designación como organización terrorista proporciona más herramientas a nuestro Departamento de Guerra para ofrecer opciones al presidente Donald Trump y que, en última instancia, pueda afirmar que nuestro hemisferio no está controlado por narcoterroristas, ni por carteles, ni por lo que los regímenes ilegítimos intentan imponer al pueblo estadounidense. Por lo tanto, se trata simplemente de opciones y nosotros planificamos mejor que cualquier otra organización del mundo en este ámbito. Permítame, general Arthur Garfer, también involucrar en esta interesante conversación al coronel Guillermo Beltrán, militar venezolano en el exilio. Él fue piloto de cazas F-16, entre otras aeronaves, además fue oficial del Estado Mayor. También es una persona experta en todo ese poder aéreo, no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos. Coronel Guillermo Beltrán, gracias por acompañarnos en el programa La Noche. ¿Y qué significa el hecho de que ya a partir de hoy Cartel de los Soles
Maduro y los otros carteles narcoterroristas están a la par de los peores enemigos de la historia de los Estados Unidos, como es Al-Qaeda, como es el Estado Islámico ISIS, como es el Hezbollah, como son todas esas organizaciones criminales y terroristas. Entonces, a partir de hoy, ¿en qué cambia? Buenas noches a ti, a tu audiencia y al invitado también. Bueno, mira, recuerda que hace años ya se habían determinado, era un TCO, que era la Organización Criminal Transnacional. Ese era el grado, el nivel que le había designado el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia a través de sanciones, recompensas internacionales, que después se empieza a acelerar cuando se duplica las sanciones. Al cambiar en la madrugada de hoy, que salió en el registro federal de los Estados Unidos, que es cuando se hace oficial la designación al FTO, que es la nomenclatura específica que le dan para la Foreign Terrorist Organization, que es organización terrorista extranjera. El alcance, o sea, la importancia de eso, primero no es un gesto político, esa es la antesala jurídica, la base legal para las operaciones conjuntas, multilaterales, sostenidas, y a partir de este momento y este punto, cualquier movimiento militar que ocurra en el Caribe deja de ser preventivo ni es disuasión. A partir de ahora es parte de un plan de contraterrorismo. O sea, que cualquier acción directa se puede ejecutar contra cualquier estructura, persona o instalación que provea apoyo material o de cualquier tipo esté linkeado con el cartel de los soles. Esto es importante entenderlo porque eso genera militarmente, viéndolo desde una estrategia, 3 vectores claros. Y uno es, primero que todo, habilita las operaciones de interdicción en el mar que se venían haciendo o en el aire sin necesidad de acuerdos bilaterales. Pueden inspeccionar, parar cualquier aeronave, cualquier nave, submarino, cualquier que ellos consideren que es parte del terrorismo. Las rutas marítimas, las comunicaciones, los activos financieros, todo lo abarca. Ese es como primer término de los vectores. Como segundo, coloca la cadena de mando que controla estos territorios, puertos, aduanas, servicios de seguridad, apoyo material que le dan al terrorismo. ¿Eso qué significa en ese alcance? Que los oficiales, jefes regionales, policiales, directores, alcaldes, concejales, gobernadores, comandantes de puestos, unidades, alcabal, operadores logísticos, todo eso solamente en Venezuela, si tiene cualquier tipo de conexión con el cartel, están sujetos a captura internacional, extradición y acciones encubiertas. O sea, que el Estado fallido ya dejó de ser fallido porque tiene mucho tiempo fallido delincuencial. Pasa ahora a ser un santuario terrorista. Y como tercer eje es que libera el uso de capacidades que normalmente no se empleaban en este tipo de escenario, a pesar de que lo vienen usando en manera de disuasión. Inteligencia de señales, plataforma de búsqueda, reconocimiento, inteligencia 24 horas, vigilancia persistente sobre corredores aéreos, marítimos y, en pocas palabras, el menú militar se amplía y está disponible. Esos son los 3 puntos importantes al nombrar o cargarle esta designación como tal. Importantísimos esos 3 puntos, coronel Guillermo Beltrán. Y lo que usted dice, retomo la palabra, esto ya no es ni preventivo ni disuasivo, es ya una determinación concreta que hace Estados Unidos. Y vamos a ver textualmente lo que decía Marco Rubio, el secretario de Estado, porque esto es el nivel más alto en el que puede ser catalogada una organización considerada peligrosa para la seguridad de Estados Unidos. Ahí en la semana pasada el secretario Rubio, al anticipar ya este paso que tomaría el gobierno, acusó al cartel de los soles de ser el responsable de la violencia terrorista y el narcotráfico en el hemisferio occidental y advirtió que Estados Unidos ya no va a permitir que esto continúe. Es decir, tienen la decisión política firme de frenar a esas organizaciones terroristas. Escúchenlo porque esto también nos da una luz importante. Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y contra organizaciones terroristas extranjeras designadas, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Y también es clave las consecuencias prácticas de esta decisión, porque esto tiene efectos legales y la información oficial del Departamento de Estado señala que es delito federal proveer apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. Los miembros de una organización terrorista designada, si son extranjeros, son inadmisibles y pueden ser deportados de Estados Unidos. Y además cualquier institución financiera de Estados Unidos debe conservar la posesión o control sobre fondos e informar sobre ellos. Es decir, esto ya tiene unas implicaciones legales muy profundas, sobre todo con aquellas personas que tienen de alguna manera contacto comercial o contacto permanente, con contacto militar o contacto con esos regímenes considerados terroristas. Guillermo Cueto, usted es oficial de Seguridad Nacional, Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, en el retiro. Este punto tan esencial, este punto de políticamente es una decisión profunda. El combate al narcotráfico ha sido algo que se ha visto siempre y se ha trabajado desde Estados Unidos con gobiernos aliados. Pero en este momento, del otro lado no hay un gobierno aliado, hay un gobierno considerado criminal, hub del terrorismo, como decía también el coronel Guillermo Beltrán. Esto entonces, ¿qué implicación práctica exacta tiene? Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y mis saludos a los colegas, general Galford y el coronel Beltrán. Yo he participado en algunas cosas también como funcionario oficial de inteligencia de los Estados Unidos en el área en que ellos han estado operando y yo también. Así que yo veo esto sumamente significativo y con mucho potencial de poder neutralizar no solo la operatividad y la funcionalidad del régimen de Maduro y el cartel de los soles, sino también la fusión que hay interactiva y funcional entre el cartel de los soles, el Tren de Aragua, los carteles de Sinaloa y los otros carteles continentales como las maras Salvatrucha, pero también es muy importante, y esto lo sabemos, de que hay bases de Hezbollah en Venezuela, hay bases de los Quds de Irán en Venezuela, hay bases de otros grupos foráneos, obviamente las avispas negras de Cuba. O sea, esto da una oportunidad para también poner en el blanco, poner en la mirilla a estas otras organizaciones que están cooperando y ahora legalmente son un blanco porque están cooperando, o sea, ellos están cooperando a un cartel narcoterrorista, terrorista desde el día de hoy, y por lo tanto son también targets of opportunity, o sea, son también blancos que se pueden neutralizar. Así que esta función, esta ecuación que hay entre ellos, malévolas, obviamente, y también con la presencia de los chinos, o sea, de efectivos cibernéticos, principalmente cibernéticos chinos y también de tropas y equipos técnicos y tropas rusas en Venezuela. Es toda una ecuación conjunta que nos da una amplia gama de targets, de objetivos que nosotros podemos neutralizar de distintas maneras, asimétricas o irregularmente y cinéticamente, militarmente si es necesario. Hacemos una pausa en el programa La Noche y al regresar aquí con nuestros invitados, con este panel de expertos, vamos a estar analizando también las posibles implicaciones que puede tener para otros países, por ejemplo Colombia, donde operan organizaciones narcocriminales también consideradas terroristas por Estados Unidos, y su connivencia y su cooperación y trabajo conjunto criminal con el cartel de los soles de Venezuela. Ya regresamos. Seguimos en el programa La Noche, aquí desde el Centro Internacional en Washington, explicándoles a ustedes en qué consiste efectivamente que ya a partir de hoy la designación de organización terrorista
las implicaciones prácticas que tiene esta designación para el narcorrégimen de Nicolás Maduro, para el cartel de los soles, del cual Nicolás Maduro es considerado su máximo cabecilla. Al mismo tiempo, en el Caribe aumenta la presión contra ese narcoterrorismo. El Comando Sur publicó hoy en sus medios oficiales una imagen de las maniobras aéreas que está realizando desde la plataforma del superpoderoso portaaviones Gerald Ford. El avión EA-18G Growler aterriza en la cubierta del vuelo del portaaviones más grande del mundo, el portaaviones USS Gerald R. Ford, durante operaciones del vuelo en el Océano Atlántico Occidental. Las fuerzas militares estadounidenses se despliegan en el Caribe en apoyo de la operación Lanza del Sur. Y es que desde el inicio del gigantesco despliegue reforzado con el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, el negocio del narcotráfico ha sido interrumpido en más de 1.500 millones de dólares en el Caribe, según fuentes consultadas por el programa La Noche. Recordemos que en al menos 20 ataques directos de septiembre a la fecha, 21 narcolanchas han sido destruidas y al menos 80 presuntos traficantes abatidos. Repasemos, veamos quiénes son los principales cabecillas del cartel de los soles. El primero, el dictador Nicolás Maduro, la máxima cabeza del régimen de Venezuela desde el año 2013. Por él hay una recompensa de 50 millones de dólares como jefe principal del cartel de los soles. Le sigue Diosdado Cabello, su mano derecha, considerado el número 2 del régimen, actualmente ministro del Interior de Maduro. En su caso, la recompensa de Estados Unidos es de 25 millones de dólares. En tercer lugar, tenemos al general Vladimir Padrino López, el represor venezolano, ministro de Defensa de la Tiranía, por quien también está vigente una recompensa de 25 millones de dólares. Y precisamente en las últimas horas, desde Caracas, el régimen de Maduro, con evidente desespero y nerviosismo, niega la existencia del cartel de los soles. La dictadura calificó de ridícula patraña la nueva determinación de Estados Unidos, con la que, según la tiranía de Caracas, se pretende justificar una intervención militar. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el cartel de los soles, que ahora es organización terrorista, ridículos. Son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, que el cuento del narcotráfico. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo. Bueno, ellos decidieron rodear a Venezuela, y tiraron barcos, destructores, el destructor más poderoso del planeta, puros cuentos, y un submarino nuclear, profesor, y aviones y drones todos los días, para allá, para acá, buscando una provocación y una escalada. Y la respuesta del pueblo venezolano ha sido esta, que ayer tremenda participación, millones de venezolanos y venezolanas consultando y aprobando sus proyectos, los niños yendo a la escuela, los muchachos yendo a sus actividades deportivas. Abiertamente nerviosos, hablan de fracaso en fracaso, no sabemos a qué se refieren de fracaso en fracaso porque por ahora han, como decía Jorge Adrián, evitado que lleguen 1.500 millones de dólares en drogas a los Estados Unidos y eso es una cifra pues bastante grande, pero se les ve nerviosos. General Artur Garfer, ellos dicen que para combatir el narcotráfico tendrían que irse a Ecuador, lo que pasa es que en Ecuador hay un gobierno aliado que está haciendo todo el esfuerzo de combatir el narcotráfico. Esa es la diferencia. Mientras que ellos, por otro lado, lo que hacen es proteger a los narcotraficantes. Mire el caso de la Nueva Marquetalia, que fueron firmantes de la supuesta paz de Santos, y ahí está Iván Márquez con su Nueva Marquetalia, organización criminal, organización narco. Está el ELN, narcos también de Colombia, protegidos sus cabecillas también en Cuba. Los carteles mexicanos, todas las informaciones de inteligencia muestran cómo
también los protegen. Y esto lo dicen ante las cortes los testigos, quienes conocieron de primera mano. Ese nerviosismo del círculo cercano y del mismo Nicolás Maduro lo haría pensar a uno que, bueno, que posiblemente con esta presión hasta dejarían el poder. Lo que pasa es que esa fuerza de los cubanos alrededor de ellos se los permitirá. ¿Dejarán que Nicolás Maduro haga una negociación? Los mismos cubanos, que son ese círculo de seguridad alrededor de los principales cabecillas del régimen. ¿Usted cómo ve eso, general? Mira, obviamente esto es una campaña de deflexión por parte pues, de los que están llevando a cabo las comunicaciones, ¿no? Desde Miraflores. Esto me recuerda mucho a Raúl Cedras en Haití y a Noriega en Panamá, el tipo de retórica. Vamos a ser bien claros, desde 2009 yo llevo siguiendo y contrarrestando los esfuerzos del Cartel de los Soles saliendo de Venezuela a Centroamérica. Así que vamos a ser claros con eso. Conocemos muy bien que sí existen líneas de comunicación entre Arauca y Apure y Barrinas en Venezuela, donde se mueven, donde se ponen el asambleaje, donde existen esos nódulos de comunicaciones. Y también desde Bichada hasta Bolívar y Amazonas, dentro de Venezuela también. Así que ellos cantarse ahora de que son inocentes y son víctimas y que esto es un invento de los Estados Unidos, pues lamentablemente es una narrativa que ellos están ejecutando para consumo interno en Venezuela, para su población, pero no hay nadie afuera de Venezuela que se crea ese cuento. Conocemos muy bien los lazos que tiene el Cartel de los Soles dentro de los Estados Unidos, el Cartel de los Soles con algunos de los carteles dentro de México, y también conocemos las líneas de comunicación entre Colombia y el Cartel de los Soles, quien distribuye para los carteles o las bandas criminales, los BACRIMs colombianas. Así que aquí ellos no son inocentes, son bastante culpables. Y entonces, pues aquí en el caso de Maduro, el cerco ya lo tiene, la inteligencia cubana, que es lo que ocupan posiciones dentro de Miraflores. Cuando los veamos a ellos ir del país es porque ya sabemos que hay algo inminente, pero ellos no van a poner sus cuellos en la guillotina por Maduro. Así que Maduro al final del día lo dejarán solo, a menos que no trate de salir o huir del país. Sin duda será un punto que generará muchísima atención. ¿Cómo actuarían estas fuerzas cubanas que protegen y que trabajan de la mano con el régimen de Maduro ante una eventual acción militar de Estados Unidos? Coronel Guillermo Beltrán, usted en la primera parte del programa hacía énfasis en un punto que también es muy clave, y es esa posibilidad de que algunas instalaciones, seguramente militares, desde donde se apoye, desde donde se trabaje de la mano con el Cartel de los Soles enquistado en el mismo Palacio de Miraflores, pues podrían ser objeto de alguna acción militar por parte de Estados Unidos. Pero quiero preguntarle, legalmente, entonces, ¿en qué situación quedan las Fuerzas Armadas hoy al servicio del régimen de Maduro? Cuando vemos pues una designación directa contra estos cabecillas, Maduro, Vladimir y compañía, y Diosdado Cabello, ¿están en un riesgo inminente cada bodega, cada instalación, cada base, cada pista de la que hoy se valen las Fuerzas Armadas de Venezuela? Por supuesto, todo lo que apoye el cartel y todos los que están involucrados, que son muchos. Lo que pasa es que en las noticias se ven los que salen en la foto, los que tienen 1 millón, 5 millones, 10 millones, y bueno, 15, 20 y ahora 50. Pero el grupo es no menos de 200, 250 que están involucrados directamente, y esto abarca más como por la designación que se le metió ahorita. Ahora, las Fuerzas Armadas no reaccionan porque en 20 años le han sembrado el miedo, van contra la familia, y el comportamiento es como los carteles, especialmente por los pocos cubanos que están allí, que lo que están es investigando, sapeando y contando y anotando lo que están haciendo para hacer preso al militar o la familia, o tratarlo como tratan los capos. Paralelamente,
en Venezuela, y por eso, al ver hemisféricamente lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, gracias a Dios, y al presidente de los Estados Unidos con su equipo de trabajo, han hecho un análisis correcto de toda la situación hemisférica, y en parte ya con lo que había inicialmente, la flota que estaba inicialmente allí con los destructores, submarinos y las fuerzas, aparte del escuadrón aéreo y fuerza de superficie, pero los grupos Delta, paracaidistas, era suficiente. Pero cuando hicieron los cálculos de esfuerzo ante los J-MEN, que son manuales especiales, donde se analiza la parte final, lo que es el daño colateral y el tiempo de recuperación de los blancos. Entonces, inicialmente se dieron cuenta de que tenía que haber mucha más precisión, porque recuerda que es un narcoestado, es narcoterrorista, narcoestado que está escondido detrás de las instituciones y la sociedad venezolana. Eso lo hace más complicado porque el enemigo está difuso en una niebla, que es parte de lo que yo manejo en mi canal, para explicando lo que es mosaico multidimensional, la niebla, porque no todo lo que se ve es lo que se mueve o lo que está ocurriendo. Entonces, traen al portaaviones para generar más precisión en los posibles blancos, pues ya tenían para lanzar Tomahawk y arrasar con todo lo que ellos quisieran. Entonces la selección de blancos es compleja porque puede haber mucho daño colateral humano, producto de que ellos están escudándose en ese pueblo que es el que dicen que van a atacar. La guerra y el conflicto y lo que va a pasar no es contra Venezuela ni los venezolanos, es contra el cartel específicamente, y el presidente lo hace para proteger a sus ciudadanos, que es lo que dijo en campaña, es lo que está haciendo, y es lo complejo de la situación, que no es un cuento, ni es retórica, ni que vamos a ver qué hacemos, sanciones. La flota está ahí, los barcos están ahí, los portaaviones submarinos y todo ese arsenal está allí, con un general de 2 estrellas que es un marín, no es un piloto, no es de la Armada, no es del Ejército, es un marín, para el tipo de operación que posiblemente se vaya a hacer, más lo que está en la CIA internamente. Eso es lo que hace la guerra de mosaico, que cada pieza la van armando en el punto ideal para cuando llegue el momento, después de las negociaciones. Recuerda que la guerra es la continuación de la política por otros medios, Clausewitz, y Sun Tzu aplica varios de los principios acá, pero es importante esa parte comentarla, y el efecto dominó después en Cuba, Nicaragua. Disculpa lo largo que me extendí. Claro, la fuerza es una decisión que viene precisamente de una determinación política. Y ahí está la flota, está el más imponente y poderoso portaaviones que tiene Estados Unidos, traído desde el Mediterráneo a aguas del Caribe. Ahí están todas esas pruebas que mencionaba el general Arthur Garfer, de cómo desde Venezuela se protege a todas esas organizaciones criminales. Y hay decisiones como la parálisis de vuelos comerciales sobre el espacio aéreo de Venezuela. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió el viernes mismo pasado esa alerta aeronáutica, argumentando esa situación potencialmente peligrosa. Y hubo imágenes reveladas por la plataforma Flightradar 24, que vale la pena que revisemos. Yo no sé si ustedes la vieron durante el fin de semana. Se observa que prácticamente ninguna aeronave sobrevuela ese espacio aéreo, ni el de Maiquetía, o sea, está casi vacío, y el de Venezuela, bueno, bajó. Cuando uno compara el Flightradar, que tiene todos esos enjambres de aviones por todo lado, miren ustedes cómo ahí en la pantalla se ve el espacio aéreo venezolano casi vacío, y el de Maiquetía ni se diga, el aeropuerto de Maiquetía. Y ahí está la reacción de Delcy Rodríguez y de todos los mandos de esta organización criminal que se apoderó de Venezuela. Don Guillermo Cueto, frente a eso, frente a ese nerviosismo que escuchábamos, es porque sienten precisamente, como lo dijo la agencia Reuters, que comienza una nueva fase que ninguno sabe de qué se trata, pero todos sospechamos de que ya es un ataque. Claro, definitivamente, está nervioso, y es muy importante, yo creo, enfatizar también que está nervioso de lo externo, de todo el poderío que hay en contra de ellos, y que están a un paso de hacer algún tipo de operación de una manera o de otra, pero también están nerviosos por los elementos internos de ellos. En este tipo de escenario dinámico, la inteligencia y la contrainteligencia son vitales, y ellos saben eso, pero ellos saben también que no hay muy pocos módulos, hay muy poca certitud absoluta en cuanto a las personas que los rodean a ellos.
bien sean cubanos, bien sean del grupo Wagner, bien sea de donde sea. Ahí pueden haber fracciones, pueden haber fracturas en los mandos de ellos y pueden haber también penetraciones que a lo largo del tiempo se han ido infiltrando a través de las distintas agencias de inteligencia, a través de captaciones y reclutamiento, que eso es tan importante como cualquier tipo de inteligencia electrónica o inteligencia satelital que se tenga hacia un objetivo. La inteligencia humana está al lado de los protagonistas del enemigo, y la inteligencia humana funciona preventivamente desde el punto de vista de que puede saber lo que se va a hacer, pero también actúa un momento dado en dar un impulso a la fractura que me refería, y por lo tanto ellos están muy nerviosos sobre eso. Ellos saben que tienen penetraciones, lo saben, y que tienen fracturas y que ellos mismos están divididos. Hay gran antagonismo desde hace muchos años, y esto es parte de la historia, entre Chávez y Diosdado, después Maduro y Diosdado. O sea, hay grandes fracturas dentro de los mandos de ellos mismos. Así que eso es parte del nerviosismo complejo y ecléctico que ellos tienen. Hacemos una pausa en el programa La Noche, pero antes vamos a mostrarles estas declaraciones que en exclusiva ha dado el secretario general de la Organización de Estados Americanos a NTN 24. Él ha dicho que el organismo está preparado para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Nicolás Maduro deja el poder, subrayando que dicha decisión corresponde exclusivamente al pueblo y a las autoridades venezolanas. Albert Ramdin, en entrevista exclusiva con nuestro canal, reveló que el organismo mantiene conversaciones discretas, dice él, tanto con sectores de la oposición, él llama a la oposición al gobierno legítimamente electo de Edmundo González y María Corina Machado, como del régimen madurista, con sectores del régimen madurista. El secretario general de la OEA reiteró que la prioridad de la organización es ser parte, dice él, e insiste, parte de la solución y no del problema. Vean lo que dijo. Yo no puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están. Yo trabajo con realidades. Así que la OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición. La pregunta sería más bien, ¿está Venezuela lista? ¿Está el pueblo venezolano listo? ¿Existe la voluntad de involucrarse en un proceso si fuese necesario para la transición? No lo sé. Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta. Bueno, Albert Ramdin se pregunta que si el pueblo está listo. Antes de irnos a comerciales, un solo comentario. Tan listo está que votó en contra de Maduro, pero de manera radical y contundente. Tan listo está que el 80% de los votantes escogió a María Corina y a Edmundo González. Son el vicepresidente, la vicepresidente y el vicepresidente electos. Ellos no son ya oposición, son los legítimamente escogidos. Así de lista está el pueblo venezolano. No sé qué más preguntas se hace. Y no entiendo por qué él sigue diciendo sectores de la oposición y por qué sigue diciéndole autoridades, pues no son autoridades, son criminales los que se apoderaron de Venezuela. Qué diferente ha sido la OEA antes y después de Almagro. Y Almagro hace mucha falta. Sin embargo, pues los periodos son, y él es un hombre absolutamente legal, absolutamente estadista y un hombre que se comprometió con los tiempos. Y bueno, ahora desde el Instituto Casla sigue defendiendo al pueblo venezolano, no a los criminales venezolanos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias. Hay un tema muy importante y en la designación de las organizaciones terroristas y cómo a partir de este lunes ya comienza a ser oficial las implicaciones. Y el general Arthur Garfer, que es secretario de Seguridad de Puerto Rico, donde se adelanta una de las bases más importantes de las operaciones de este despliegue en el Caribe, la operación Lanza del Sur, ha estado hablando con nosotros. Pero yo quiero aprovechar que él, por su experiencia en Colombia, estuvo en el Plan Patriota en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y le tocó
tener toda esa experiencia frente a esos otros carteles terroristas como las FARC y como el ELN, que luego, negociando con Santos, les dieron beligerancia y les dieron estatus político, y cómo ahora son de protegidos por Venezuela? ¿Qué consecuencias va a tener esto, no solamente para esas organizaciones criminales, general Arthur Garfer, sino para un gobierno tan profundamente cuestionado y tildado por el mismo presidente Trump al presidente Petro de ser un líder del narcotráfico? ¿Qué piensa usted va a repercutir todo esto en Colombia? Bueno, yo esperaría que el presidente Petro recapacite y mide su retórica totalmente pro Maduro y pro Cartel de los Soles y pro terrorismo. Hay que recordarse de dónde es que viene el presidente Petro, de una organización guerrillera que de hecho tenía fronteras, sus operaciones, y cruzaba dentro de Venezuela también. Esos lazos nunca se desaparecieron, esos lazos siempre existieron y ahora más que nunca están más sólidos. Así que ya Petro ya está PNG, que quiere decir que una persona no grata, ¿no?, para entrar a los Estados Unidos. Está en la lista Clinton y vimos recientemente como el avión presidencial colombiano en España no pudo recibir servicios del gobierno español y tuvieron que recurrir a una empresa privada para que le diera los servicios al avión. O sea, esto es, encima de eso, pues ya también a la misma vez ya los Estados Unidos ha limitado su participación conjunta y la inversión también en apoyo o en operaciones conjuntas con fuerzas colombianas. Es un mensaje que si yo fuera el presidente Petro lo tomo a serias, porque ya la retórica también del presidente Trump es atarlo a él, a Maduro, y no creo que eso le convenga tanto a Petro y tampoco a un país tan bello y unos vecinos tan buenos como lo son los colombianos. Y es muy triste ver cómo un gobierno, en vez de estar siendo el aliado en esa lucha, se convirtió en otro señalado más. Es decir, esto en Colombia no nos pasaba hace 30 años. Y así todo, en el proceso 8000 del expresidente Samper ni siquiera fue considerado aliado de los narcoterroristas. Obviamente su campaña era empañada por el dinero del narcotráfico, pero es que en este caso no solamente es considerado afín al gobierno de Maduro, afín a ese régimen, sino que es señalado de ser líder del narcotráfico, no es un aliado. Estados Unidos afortunadamente ha tenido claro, y eso ha sido gracias a la democracia, a la política de diplomacia paralela, que todos estos gobiernos anteriores han trabajado duramente para que el pueblo colombiano no se vea afectado por estos señalamientos tan profundos a Petro. Yo le quiero agradecer mucho, general Arthur Garfer. Seguiremos hablando porque esto continúa, esto apenas comienza esta última fase o siguiente fase, no sabemos si es la última, pero pues la última que sí ha sido nombrada y señalada por Estados Unidos. Una nueva fase. Vamos a ver qué pasa en esa nueva fase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Hasta la próxima. Al coronel en retiro, Guillermo Beltrán, quiero escuchar también cómo puede incidir esto en esas organizaciones protegidas por Maduro y en general en Colombia, y a Gustavo Petro. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Gustavo Petro, que anunció recientemente que va a comenzar a comprarle gas a Venezuela. Gas a Venezuela cuando precisamente está prohibido tener estas relaciones comerciales con el régimen. Bueno, justamente de eso se trata la designación. Recuerda que está enfocado al Cartel de los Soles, pero el que se conecte es hemisféricamente. Eso abarca, mira, Centroamérica, las islas del Caribe y el parte del continente donde se procesa, se produce, se elabora las drogas o el fentanilo, o lo traen o lo multiplican. Y Venezuela, que ahora también tiene fábrica y tiene laboratorios y lo distribuye porque es el epicentro de ese gran problema. Todos aquellos que están desligados, que no son rojos ni blancos, son rosaditos, que a medias, porque hubo influencias electorales en
Colombia, tal vez en Brasil y en otros países, pues es donde empieza a organizarse el patio trasero de los Estados Unidos y es donde viene el famoso MAGA que viene arrastrado de la doctrina Monroe y ahora será doctrina Trump, pero está poniendo el mejor empeño de arreglar el continente porque más de enemigo debería tenerlo como amigo y por descuidarlo durante muchos años, pues se metió todo aquello que es malo en muchas partes del mundo, van a la joya de la corona, que es Venezuela, por su ubicación geográfica, por sus recursos y por muchos factores, porque es tan bendecida Venezuela que Dios despacha desde ahí y hay para recuperar y muchos años de apoyo a cualquier país del continente, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos. Muchísimas gracias al coronel en retiro Guillermo Beltrán, también a Guillermo Cueto por habernos también acompañado aquí en el programa La Noche. Es un privilegio tenerlos, a todos ustedes, nuestros televidentes, también gracias. Vamos aprendiendo todos los días, vamos entendiendo más sobre esta minucia de la legalidad, sobre esos despliegues en el Caribe y las repercusiones que tienen todas estas designaciones. Pueden enviar sus comentarios aquí a las cuentas que aparecen en nuestra pantalla, a ntn24.com. Ha sido un privilegio contar contigo, Jorge Adrián. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. El privilegio siempre será mío. Gracias a todos nuestros televidentes. Y aquí continuamos muy atentos de todo este acontecer en el Caribe. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia.